Hola, quiero mostrarle lo que yo llamo metodología EasyCom para planificación y control de construcción, que básicamente está basado en las macros que yo diseñé para suplir uno de los problemas que tiene Project de no tener una base de datos de análisis precio unitario a base de datos de recursos, tal como tienen un sistema de estudio de presupuesto. ¿Cuál es la idea de hacer presupuesto y programación dentro del mismo sistema? MC Project está diseñado para eso, para planificar proyectos, no solo hacer la programación. Entonces, eh, si la empresa o el administrador o la administradora tiene un sistema de estudio de presupuesto, generalmente lo hacen separado de Project. Y ahí están uno de los grandes problemas de los atrasos a veces para la gestión de recursos, que Project abre un mundo enorme de posibilidades de hacer análisis de costos y hacer gestión de recursos, y control de costo, control de cantidad de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diseñé una macro para importar análisis precio unitario de Excel a Project y tener esta misma base de datos en Project. Bajo una estructura específica. Se puede modificar la macro para otra estructura de Project, de Excel. Luego voy a mostrar cómo hago ese paso. Entonces, una vez que se tiene ese análisis precio unitario, la base de datos de análisis precio unitario es súper importante revisarlo, revisar estos análisis precio unitario. Si no son de la empresa, se los consiguieron, se los prestaron, es súper importante revisar esto, ser responsable de los rendimientos, si están bien, si están mal, si hay muchos recursos, pocos recursos, si faltan, hay que agregar. Si los rendimientos están malos, están buenos, es súper importante para confiar en los análisis precio unitarios, porque pueden estar hechos con el criterio de quien lo hizo o con el descriterio. Por lo tanto, hay que mejorarlo, hay que en la base de datos recursos que se crea automáticamente, hay que revisar el tipo, si es material, si es trabajo, si es costo, hay que revisar los grupos, si es de la mano de obra, material, herramientas, trato, etcétera, revisar las tasas estándar y todo lo necesario para confiar en los análisis presunitarios. Una vez que está listo esto, se pasa al punto B, que es la planificación del proyecto. Es decir, aquí se queda la estructura del proyecto, las actividades, que puede ser cualquier sistema que el administrador o el administrador escriba todo, que lo más común, que haya un presupuesto estructurado que está en Excel, un presupuesto rígido. Entonces, uno de los grandes problemas, y que siempre me han preguntado en los cursos, ¿cómo hago que mi programación converse con el presupuesto? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque un presupuesto no es operativo. Por ejemplo, fíjense aquí dice moldajes. Entonces, moldaje no es operativo porque en terreno, en la obra, si nosotros estamos fabricando los moldajes, por lo menos hay tres actividades: construcción de moldaje, colocación de moldaje, retiro de moldaje. Son actividades operativas. Entonces, si copiamos esto a Project, que es bastante fácil, puede ser motivo de otro video, copiamos esto a Project, pueden estar las cubicaciones. Aquí no tengo las cubicaciones, pero podrían estar, ¿cierto? Y copiamos todo, porque las cubicaciones es un paso posterior al etimizado. Copiamos esto, ¿cierto? Se arregla, se modifica de acuerdo al método del administrador, con actividad operativa o sin actividad operativa. Lo ideal es tener actividad operativa. En este otro que yo ya pasé a Project, que es el mismo proyecto, ya están creadas. Por ejemplo, el ítem se pegó con un campo personalizado, que utilicé el texto 6, da lo mismo cual, y creé la columna cantidad, que también es otro campo personalizado, que yo siempre utilizo la cantidad al número uno, y la unidad la considero para texto uno. Entonces, al copiar, me copia inmediatamente. Si yo lo tengo en la base de datos que les mostré, en el itemizado de Excel, los copia tal cual. Tampoco es tema de eso, también podría ser tema de otro video, cómo generamos la actividad operativa, pero les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, fíjense aquí moldajes. Aquí hay varias actividades operativas: moldaje, confección de moldaje, cimiento, confección de moldaje sobre cimiento, instalación de moldaje, cimiento, etcétera. Si yo cierro
voy a tener lo mismo en ferradura. Si yo cierro, voy a tener exactamente igual un sistema de estudio y presupuesto, pero si lo abro, son actividades operativas que están hechas en distintos periodos de tiempo. Por lo tanto, las programo de acuerdo a eso y si tengo que cumplir con los estados de pago, tengo mi presupuesto tal cual fue generado y en obra. El único problema diría de esto es que la ruta crítica no es lo ideal. Para mí la ruta crítica tiene que ser primero, ¿cierto? Pero eso es cuando uno hace el presupuesto inicial o hace todo el estudio inicial y no le pasan un itemizado rígido, que por lo general la mayor parte de los sistemas de estudio de la licitación el itemizado está y un itemizado rígido. Tampoco es tema de esto, quiero mostrarle todo el sistema. Una vez que está eso, se utiliza la macro número 2 que asigna los análisis precio unitario a las actividades. Es decir, una vez que está la base de datos, nosotros sacamos de esta base de datos los análisis precio unitario a la estructura que está propiamente tal. Aquí yo voy a mostrar una pantalla. Esta es la macro número 2. Podemos sacar, fíjense de aquí, yo saco una actividad para el itemizado que creamos, operativo, bajo cualquiera de estas opciones. Copia la asignación, no toca la duración, copia la asignación, recalcula y propone una duración de acuerdo a la cantidad de horas y de acuerdo al trabajo que tenemos acá por unitario. Disculpe, reemplaza la asignación, si aquí hubiese asignación que quiero que la reemplace toda con esto, utilizo la opción 3. Si yo quiero que este nombre pase acá, utilizo la opción 4, reemplaza el nombre y preserva la duración, reemplaza el nombre y recalcula la duración y salvo. Esas son las opciones de la macro 2, que la vimos en video 1, 2 y 3, que está puesto en LinkedIn también. Una vez que se ha hecho todo el análisis, se ha revisado, hay que preparar el presupuesto, las vistas, los reportes internos, fijar línea base para licitación. Hay que crear el presupuesto para licitación. Se supone que nos ganamos el proyecto, ¿cierto? Y se pasa a la fase 3 o la fase C, que es el control y mejora continua. La ejecución, actualizamos el avance, los costos, el trabajo, es decir, hacemos control. Hacemos estado de pago, control de tiempo, de costo, ¿cierto? En base a este control generamos la curva S de costo, de tiempo, de avance, de costo, de trabajo, curva S de costo acumulado, curva S de costo porcentual, índices, etcétera. Revisamos valor ganado, el indicador, revisamos cómo estamos, si tenemos presupuesto. El valor ganado nos indica muchas cosas. Si estamos sobre el costo, bajo el costo, si estamos necesitamos más dinero, etcétera. Aquí yo tengo un ejemplo de esa macro. Genera las curvas S de avance, de costo porcentual, el valor ganado, informe del valor ganado, por ejemplo, para este proyecto, nos muestra dónde estamos en verde, dónde estamos en rojo en la macro y lo informa automáticamente, nos dice, por ejemplo, este que dice, tenemos más costo del planificado, por lo tanto estamos mal, tenemos bajo presupuesto, etcétera, el costo real a la fecha, ahí tenemos un ahorro, entonces nos va dando informe y nos sirve para tomar decisiones. Eso es con la macro. Hay dos macros para este sistema. Entonces, si se fijan, tenemos el proceso completo de estudio de proyecto en costo. Luego de esto se decide, ¿cierto? Ajustamos recursos de acuerdo si estamos atrasados o no estamos atrasados, más frente, reprogramamos y luego volvemos al punto C. De acuerdo a estos ajustes, continuamos, ¿cierto? Hacemos nuevo control, nuevos estados de pago, controlamos, ejecutamos las macros, revisamos de nuevo, tomamos decisiones, el proceso completo. Siempre digo, ¿cuál es la idea clave? El MC Project calcula y reporta. La estimación de rendimiento y la estrategia constructiva la define él o la administradora de obra, no Project. ¿Ya? Ahora quiero mostrarles
eh, cómo importo eh, los APU a Project. Yo aquí tengo la base de datos de Project. Voy a crear otro proyecto para pasarlo en ese proyecto, que es importante en este proyecto crear la cantidad y la unidad, porque al final nosotros necesitamos cantidad y unidad para generar presupuesto, generar costos. Voy a insertar columna y voy a insertar con tilde, ¿sí? Número uno, insertar columna, texto uno. A esta la vamos a personalizar y a número uno le vamos a poner cantidad. Y a texto uno le voy a poner unidad. ¿Por qué es importante esto? Porque como es una base de datos, la idea es que me coloque también la cantidad y la unidad. La macro, no se olviden, se corre menú de vista, macros, ver macro, ahí está la macro, la ejecuto. Me dice dónde quiero copiar o dónde quiero crear la base de datos a proyecto 1. Luego me dice dónde está el Excel eh, con los análisis precio unitario. Yo lo tengo en la carpeta APU y son estos APU en Excel. Aquí se demora, ¿eh? Bueno, ahí terminó y me da un informe. Eh, Me dice que ha creado 986 tareas, asignaciones creadas 5.828 y recursos creados 1.230. Hay recursos duplicados 10 y me da algunos avisos de, por ejemplo, duración, que no tiene duración, o decir no tiene rendimiento y todas esas cosas, que es bueno revisar después. Si yo acepto, me muestra todas las actividades, por eso es importante poner cantidad de unidad para que veamos que es la unidad de producción, es unitario, no se nos olvide. Acá no importa porque como es base de datos, no importa que esté con los recursos, pero si yo veo los detalles, tengo cada actividad con su detalle, su análisis unitario. Lo que les decía, si la base de datos no es de ustedes, es súper importante revisar los rendimientos, revisar los recursos, revisar el trabajo, si la duración unitaria está bien o está mal. También es importante revisar la hoja de recursos. Si vamos a la hoja de recursos, automáticamente me creó una hoja de recursos. Aquí hay 1.000 y tantos recursos, creo que me dijo. Ahí. Los precios de esta base de datos están malos, están muy viejos, así que no se preocupen de eso. O sea, no es importante para el video, es importante para ustedes tener los análisis precios unitarios bien, con sus costos bien. ¿Ya? Entonces, es importante también lo que les decía, revisar los grupos, reestructurar los grupos si si están mal clasificados sus recursos de acuerdo al tipo, si es trabajo, costo, etcétera. Eh, el calendario, eso también depende de ustedes, ¿sí? Diagramas de Gantt. Aquí tenemos entonces el listado de recursos, el listado de actividades, y con esto ya se puede pasar al paso 2 una vez revisado, al paso 2 o a la planificación de crear el, la programación con su análisis de costos completo y ver cuál es la función. Probablemente en un recurso, en un video posterior voy a mostrar cuál es la ventaja de hacer análisis de costo en Project. Ya está en LinkedIn eh, el video para asignar análisis precio unitario. Hay tres videos para crear análisis precio unitario. También escribí un, un artículo de cómo usar la oscuridad en proyectos de construcción, lo que hace tener buenos informes de Excel a Project.